Buenas tardes, me llamo Paula Girardi, soy médica generalista y los voy a acompañar en la asignatura Desgaste y Envejecimiento en este cuatrimestre junto a mi equipo interdisciplinar. El tema de hoy, valoración geriátrica integral. Cuando hablamos de la definición de valoración geriátrica integral o VGI, decimos que es un proceso diagnóstico multidimensional interdisciplinario, es decir que es de la manera que nosotros vamos a realizar de forma precisa a través de test, escalas de valores, el diagnóstico de ciertas patologías, enfermedades. ¿De qué manera? Evaluando las dimensiones, por eso es multidimensional, porque evaluamos la dimensión o el área biomédica, funcional, psicológica y social. Y de esta manera también lo realizamos de forma interdisciplinaria, porque vamos a necesitar de un equipo de trabajo que va a estar formado por profesionales que estén capacitados para la atención de los adultos mayores. Y son médicos, enfermeros, trabajador social, terapista ocupacional, terapista físico, psicólogo, nutricionista, etc. Entonces, recuerden que es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario. Es una herramienta que nosotros utilizamos a la hora de evaluar a nuestro paciente, además de la historia clínica habitual. Por eso, los objetivos de la DGI es conocer la situación basal del paciente, mejorar la precisión diagnóstica, evaluar la repercusión funcional de la enfermedad, diseñar planes de cuidado y tratamiento, seguimiento de la respuesta al tratamiento, optimizar el uso de recursos sanitarios y sociales. Es decir, que nosotros vamos a encontrarnos con un adulto mayor generalmente donde no es funcional en un 100%. Entonces vamos a tener antecedentes de alguna enfermedad, alguna deficiencia o discapacidad, y esto va a hacer de que también nos encontremos con adultos frágiles. Entonces, de esta manera podemos realizar la valoración de forma precisa. Y por supuesto el seguimiento a largo plazo, porque esto no es estático, donde hoy evaluamos a un paciente y nos encontramos con una determinada enfermedad y esta enfermedad puede mejorar con un tratamiento que yo le voy a instalar y un seguimiento a largo plazo. Puede mejorar y de esta forma también los recursos sanitarios y de forma social los vamos a optimizar. Entonces es muy importante utilizarlo como herramienta diagnóstica y terapéutica. Y las ventajas es que mejora la calidad de vida de la persona mayor, reduce el impacto de las enfermedades crónicas, minimiza el grado de incapacidad y el periodo de vida dependiente. Entonces, cuando realizamos la valoración integral geriátrica, también tenemos que decir que es gerontológica. ¿Por qué? Porque la geriatría es la rama de la medicina que evalúa el proceso diagnóstico de las enfermedades, preventivo y terapéutico. En cambio, la gerontología lo que evalúa al adulto mayor en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y es una disciplina. Entonces, aquí tenemos que decir que la DGI es geriátrica y también gerontológica. Entonces, tenemos que indagar sobre estas 4 esferas o áreas, que son la valoración biomédica o clínica, valoración funcional, mental y social. Cuando realizamos la valoración clínica, comenzamos con la exploración clínica, ¿no? A través de la historia clínica.
donde recabamos los datos filiatorios del paciente, los antecedentes patológicos, internaciones, antecedentes quirúrgicos, tratamientos que está realizando, medicamentos, antecedentes de consumo, tóxicos. Realizamos también la indagación sobre sus antecedentes familiares y la exploración física, que debe ser de manera completa. De manera completa quiere decir que tenemos que evaluar absolutamente órganos y sistemas en su totalidad, a pesar de que en la primer consulta, cuando viene con el paciente, cuando nos consulta por alguna determinada patología, tenemos que en ese momento enfocarnos en esa patología para darle un diagnóstico y una respuesta, un tratamiento, una mejoría de su dolencia. Pero no nos tenemos que enfocar solamente en esa dolencia, sino tenemos que tener una visión más amplia y además no olvidarnos del resto de órganos y sistemas. Entonces, tal vez esto nos abarque más de una consulta médica, más que nada en los adultos mayores, donde a diferencia de los más jóvenes, generalmente las consultas son más prolongadas, ¿sí? Por las características propias del adulto mayor. Cuando realizamos la valoración funcional, tenemos que evaluar estos 4 puntos, que es muy importante que ustedes lo vayan internalizando. Valoración de la función física, valoración de la movilidad, valoración nutricional y sensorial. Estos 4 puntos estarían englobados dentro de la valoración funcional. Cuando comenzamos a evaluar la función física, comenzamos a evaluar a través de diferentes escalas qué tipo de dependencia o independencia, o sea, de autonomía tiene esta persona mayor. Se utilizan estos dos índices, el índice de Katz y el índice de Bartle, donde evalúa las actividades básicas de la vida diaria. Así están las siglas. La A mayúscula, B mayúscula, B minúscula y D. Significa actividades básicas de la vida diaria. Es decir, que son las actividades que nosotros realizamos, que incluso las personas que no tienen ninguna dificultad, deficiencia y son autónomas, lo realizan de manera independiente, o sea, de manera automática, sin la necesidad de ayuda. Entonces no la pensamos. Pero son todas las actividades que nosotros realizamos, digamos, en nuestro espacio físico de nuestra casa, desde el momento que nosotros nos despertamos a la mañana. Entonces, intervienen el uso de retrete, por ejemplo, la continencia urinaria, la continencia fecal, bueno, y el uso de retrete, que es la utilización del inodoro. Indagamos si la persona se puede vestir sola. Sobre las transferencias también, transferencias cuando, por ejemplo, pasa de, en este caso, que está sentado en la cama a una silla de ruedas o viceversa. En este caso, esta persona tiene que ser ayudada por otra para pararse sentado desde la cama para poder andar con esta ayuda técnica que es un andador. Si come de manera sola, sin la ayuda de otra persona, utilizando los utensilios de manera correcta, el aseo, el baño, la deambulación y el subir y bajar escaleras. Entonces, esto se evalúa a través de estos dos índices, que son índices que se encuentran por separado. Yo acá se los puse porque son los dos acá juntos, porque son los más utilizados, pero en realidad son tablas que están por separadas. Ahora les voy a mostrar una, que es el índice de Bartle, que en realidad es la más completa, que englobaría también a lo que se toma como referencia al índice de Katz. El índice de Katz y Bartle fueron
originalmente se comenzaron a utilizar en el año 1958 y 1965 respectivamente, donde se utilizó en pacientes internados por fractura de cadera y también por enfermedad neuromuscular. Entonces se evaluaba en estos pacientes las deficiencias, dificultades que tenían para comenzar a realizar un tratamiento para que llegaran a una mejoría, ¿no? Por lo menos, y también, ¿por qué no?, a la curación, relacionado a la fractura de cadera, ¿no? Y bueno, y a la enfermedad neuromuscular, que siendo una enfermedad, si es neurodegenerativa, lo que lograríamos es evitar complicaciones futuras. Entonces, este es uno de las escalas que se utiliza, la escala de Bartel, que por ejemplo indaga sobre la alimentación, si es independiente o lo tiene que realizar con ayuda o dependiente, lo mismo que el baño, el vestido, el aseo personal, la deposición urinaria y fecal, el uso de retrete, que es el uso del inodoro, el traslado, aquí se llama el traslado del sillón a la cama, que son las transferencias, la deambulación o la utilización de escaleras. Todo esto tiene una puntuación y de acuerdo a la puntuación vamos a ver si la persona es dependiente o no. Otra de las escalas que se utilizan son las actividades instrumentales de la vida diaria, aquí que está abreviado con siglas, es la escala de Lawton y Brody, o sea que son actividades más complejas que las anteriores. Entonces, se refiere a la cocina, la preparación de los alimentos, de las comidas, la higiene del hogar, la limpieza, la utilización de teléfono, la autoadministración de medicamentos, la utilización de dinero para realizar compras, la utilización de transportes públicos y bueno, y el quehacer doméstico. Tal vez estas escalas tienen diferente puntuación de acuerdo en algunos aspectos domésticos al sexo femenino o masculino por las tareas que realizan, que pueden llegar a realizar más las mujeres que los varones. Entonces, de alguna manera tiene alguna diferenciación en la puntuación. Todas estas escalas van a estar subidas a la plataforma virtual en esta clase, así que ahí la van a detallar también. Esta es la escala de Lawton, evalúa las actividades instrumentales de la vida diaria. Ven que es una escala que se administró bueno, en el año 1969, con algunas modificaciones en el año 1972, donde habla de la capacidad para usar el teléfono, realizar compras, preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de ropa, uso de medio de transporte, responsabilidad con respecto a su medicación y el manejo de los asuntos económicos. Luego se va complejizando un poquito más, entonces aquí hablamos de las actividades avanzadas de la vida diaria, que aquí están las siglas, entonces. Serían las conductas elaboradas, ya son más complejas, del control del medio físico y del entorno social. O sea que ya aquí salimos de nuestro domicilio. Como parte también teníamos en las actividades instrumentales de la vida diaria, que permiten al individuo desarrollar un rol social, mantener una buena salud mental y disfrutar de una excelente calidad de vida. Presentan un mayor grado de complejidad. Por ejemplo, la actividad física y actividades sociales. Entonces, ustedes van comenzando a entender el concepto de cuando una persona adulta mayor tiene alguna discapacidad, alguna enfermedad, algún problema físico, ¿qué ocurre si esta persona lo realiza sin ayuda o con ayuda? Esta ayuda puede ser
con una ayuda de algún elemento, como por ejemplo el bastón, silla de ruedas, andador, etc. O por ejemplo, con la ayuda de otra persona. Entonces, ¿qué pasaría si tiene algún grado de deficiencia, de discapacidad y no logramos poder detectarla a tiempo? Vamos a tener una persona que seguramente va a sufrir alguna complicación, algún accidente doméstico, algún accidente en la vía pública, ¿no? Alguna complicación o progreso de la enfermedad. Por eso que es muy importante la evaluación de las áreas, como ya les expliqué con anterioridad, de manera minuciosa y por el equipo interdisciplinario. Entonces, las actividades avanzadas de la vida diaria, aquí tenemos, por ejemplo, la realización de viajes, actividad física deportiva, porque no trabajo, algunos adultos por ahí trabajan de manera autónoma ya a esta edad y tienen un sueldo mensual, informal, ¿por qué no también la actividad educativa, la actividad social, los festejos, la actividad al aire libre? Entonces ya son actividades avanzadas porque son más complejas. Se necesitan de una integridad física y también cognitiva para la realización. Cuando hablamos de la movilidad, recuerden que pasamos acá a otro ítem de lo que es la valoración funcional. Ya estamos hablando un poco aquí de lo que es la deambulación y el equilibrio, que recuerden que la movilidad está dada por el sistema nervioso central, los órganos de los sentidos, como es la visión, el sistema vestibular, el sistema osteoarticular, el sistema músculo-esquelético. Entonces, tenemos esta escala, que es la escala de Tinetti, y el test de Get Up and Go. La escala de Tinetti evalúa el equilibrio y la deambulación, estando la persona sentada y la persona de pie, y por supuesto deambulando, caminando. Y el test de Get Up and Go también evalúa a la persona estando sentada y luego con la deambulación, donde la persona tiene que pararse, comenzar a deambular con una distancia de 3 metros. Cuando llega a los 3 metros, produce un giro y vuelve a su lugar a sentarse. Entonces, aquí evaluamos marcha y equilibrio, donde decimos, este test estaría cronometrado, o sea, nosotros tenemos que tener un reloj en mano para cronometrar el tiempo que realiza la distancia, donde camina en esta distancia de 3 metros. Entonces, cuando esto lo realiza en un tiempo mayor a 20 segundos, tenemos que tener el alerta porque estamos frente a una persona que tiene riesgo de caída. Entonces, acá se dan cuenta ustedes que cuando nosotros tenemos a un paciente, tal vez que está en la sala de espera, entra al consultorio, ya nosotros ahí nos damos cuenta si tiene alguna dificultad para deambular, para sentarse, el equilibrio, la marcha. Entonces, estas escalas, tanto la de Tinetti como la del test de Get Up and Go, nos va a dar de forma precisa si esa persona tiene esta dificultad que nosotros estamos percibiendo. Por eso se cuantifica. Entonces, de acuerdo al resultado que obtengamos, después vamos a intervenir. Dentro del área nutricional también, del área funcional tenemos el ítem de la valoración, de la evaluación nutricional. Es decir, tenemos que evaluar si nuestro paciente
se está alimentando adecuadamente o no. Entonces tenemos este cribaje, que son unas preguntas que nosotros realizamos. Por ejemplo, si ha perdido el apetito en los últimos 3 meses, o ha tenido algún problema o dificultad en la masticación, en la deglución. Si ha perdido peso en menos de 3 meses, hay que cuantificar los kilos que ha perdido, peso, la movilidad. Es muy importante observar y saber si la persona tiene movilidad propia o no, si ha tenido alguna enfermedad aguda o una situación de estrés en los últimos 3 meses, si tiene algún problema neuropsicológico, y el índice de masa corporal. Recuerden que el índice de masa corporal se toma con la división del peso sobre la talla al cuadrado. Entonces nos va a dar un valor. Y vamos a ver si esa persona que está con bajo peso, si está con normopeso, si tiene sobrepeso o es obeso. Y esta circunferencia, que es de la pantorrilla, generalmente se toma en la pantorrilla, con 1 centímetro en la parte de los gemelos, en la parte más ancha de los gemelos, por así decirlo, así ustedes se dan cuenta, y se mide. Entonces nos va a dar en centímetros las medidas, y de acuerdo a la medida vamos a tener el cribaje también asociado a los otros valores, a ver de qué persona estamos, el estado nutricional de la persona. La circunferencia de pantorrilla se evalúa en caso de que yo no puedo, por ejemplo, medir la circunferencia abdominal, y en algunos casos también no puedo pesar ni medir al paciente. Entonces nos va a dar un dato. Son las personas que, por ejemplo, están por alguna enfermedad crónica, que están postrados en una cama, que están encamados, o que tienen alguna dificultad para movilizarse, ¿sí? Por alguna enfermedad. Entonces, al no poder salir de su cama y realizar estas medidas, obtenemos la medida de la circunferencia de la pantorrilla. De acuerdo al puntaje vamos a evaluar el estado nutricional de nuestro paciente. Recuerden que los adultos mayores, relacionados a la nutrición, son personas donde disminuye tal vez el deseo de la alimentación, relacionado a algunas comidas en particular. Comienzan a alterarse las glándulas salivales, las del gusto, tal vez la deglución también se haga con un poquito de dificultad, entonces seleccionan comidas, alimentos, y comienzan a perder masa muscular. Y por eso es muy importante la evaluación nutricional. Otro punto importante es la evaluación sensorial. Recuerden la evaluación sensorial relacionado a la visión y a la audición. Relacionado a la visión, nosotros podemos utilizar una escala, que es la escala de Snellen, donde podemos evaluar la agudeza visual lejana. Entonces, de esta forma vemos si la persona tiene alguna necesidad de la utilización de lentes aéreos, y por supuesto que de esta manera, si vemos alguna deficiencia en la visión, la evaluación, por supuesto, posterior con oftalmología. Entonces, una persona puede consultar porque tiene disminuida o tiene una alteración en la visión lejana o también cercana. O sea, al leer el diario, leer algún prospecto médico, la receta médica que nosotros le damos, le indicamos. Entonces hay que tener mucha consideración y prestar atención, porque también la alteración visual puede ser un factor de caída.
Por otro lado, también a nivel visual puede haber glaucoma, o sea, aumento de la presión intraocular, tener muy en cuenta los antecedentes patológicos que tiene esta persona, o también la medicación que toma para poder derivarlo al oftalmólogo y evaluar la presión intraocular. Porque si la presión intraocular está aumentada, requiere un tratamiento local con gotas. También existen las retinopatías, alteraciones en la retina, las cataratas, que son muy frecuentes en los adultos mayores, que produce disminución de la agudeza visual. Y luego tenemos también la alteración en la audición, ¿no? El factor más frecuente es el tapón de cera, el cerumen, donde queda impactado en el conducto auditivo externo, y lo más sencillo es la visualización del conducto auditivo externo a través del otoscopio. Evaluamos que tiene el conducto ocupado por cerumen, y lo que realizamos es un tratamiento local para la evacuación del mismo. A veces necesitamos también la intervención con el otorrinolaringólogo para el tratamiento, ¿no? Y la presbiacusia, que es la disminución de la agudeza auditiva, así como se encuentra la presbicia, que es la disminución de la agudeza visual, que es digamos, es un proceso de envejecimiento de las estructuras del ojo visual. También tenemos la presbiacusia, que es la disminución de la agudeza auditiva. Y entonces tenemos que también intervenir sobre la presbiacusia o la hipoacusia, ¿no? Con elementos donde se adaptan al oído, que son los audífonos, para mejorar la audición en estas personas y evitar de esta manera también el aislamiento social y complicaciones por ahí que puedan llegar a estar asociadas a otras enfermedades. Luego pasamos a la valoración mental. Hasta ahora hablamos sobre la valoración funcional. Ahora pasamos a la valoración mental. La valoración mental, vamos a tener 3 puntos: evaluación cognitiva, esfera afectiva y la valoración visual. Cuando hablamos de la evaluación cognitiva, tenemos que recordar este test, que es el Mini Mental Test de Goldstein, donde evalúa la orientación, la memoria, la atención, el cálculo, praxias y lenguaje. Entonces, de acuerdo a la orientación, ¿cómo está orientado el paciente en el día de hoy? Teniendo en cuenta, interrogando la orientación temporal, en qué lugar se encuentra, el día, la fecha, el mes, la estación y el año. Todas estas preguntas ítems tienen un puntaje. Relacionado a la memoria, la orientación espacial, bueno, en qué lugar edilicio se encuentra en ese momento, la ciudad, la provincia, el país. Relacionado a la atención, es la memoria, ¿no? De fijación, es decir, yo le digo que repita 3 palabras, en este caso, papel, bicicleta o cuchara, y luego se la hacemos repetir nuevamente después de haberle realizado otra pregunta. Entonces acá vamos a destacar la memoria del paciente, si recuerda o no las 3 palabras. Ya primero las repite, y después de realizarle otra pregunta, que es la concentración, relacionado a la concentración, que es decir, comience a restar números de 3 en 3 o de 2 en 2, desde el número, en este caso el test dice desde el número 100, pero bueno, depende
la intelectualidad también que tenga nuestro paciente, podemos referirlos desde números más chicos, y el deletreo de la palabra mundo y el mundo al revés, es decir, O-D-N-U-M. Esto se refiere a la atención. Y luego vamos a la memoria, donde evaluamos a ver si el paciente se encuentra en atención y en memoria al hacerle repetir estas 3 palabras que nosotros le dijimos con anterioridad. Bueno, ya hablamos sobre el cálculo y el lenguaje. Nosotros le mostramos un elemento, en este caso un bolígrafo, una virome, le preguntamos qué es lo que nosotros le mostramos, que repita frases, ¿sí? Que sostenga un papel con la mano, que lo lleve al suelo, que lo vuelva a llevar a la mesa. Entonces ahí vamos a ver de qué manera interpreta la persona lo que nosotros le decimos, los movimientos y si lo hace de forma precisa. Luego le podemos decir que escriba una frase, que copie un dibujo que nosotros le vamos a presentar, que son los 2 polígonos que están aquí abajo, que tenemos acá, donde los tiene que copiar al dibujo de esta manera como están interpuestos. Entonces de esta manera vamos a evaluar la praxia, vamos a evaluar también la atención, ¿sí? Y nos podemos encontrar con que este dibujo lo puedan hacer de manera como están aquí dibujados y superpuestos, o puede ser cualquier otra figura geométrica, si la llega a ser. Esta evaluación también tiene un puntaje. Entonces nos va a demostrar de qué manera se encuentra nuestro paciente cognitivamente. Y luego pasamos al test del reloj, donde nosotros le hacemos un redondel y le decimos, le indicamos que escriba los números como están dispuestos los números en un reloj, y luego que dibuje las 2 manecillas. En este caso están dibujadas la hora 9. Pero también habitualmente se les dice que dibujen la hora 10 y 10. Entonces de esta manera se evalúan los hemisferios cerebrales. Estos 2 tests se utilizan, por ejemplo, para la evaluación de las tendencias. Nos da una impresión diagnóstica si esta persona se encuentra atenta, la actividad ejecutiva, la praxia, la memoria, el cálculo también. Así que son 2 test que son muy importantes a la hora de evaluar cognitivamente al adulto mayor. Luego pasamos a la esfera afectiva. Es muy importante tener en cuenta la escala de depresión geriátrica de Yesavage, donde realizamos preguntas que son dicotómicas, es decir, responden sí o no, y de ahí nos va a dar una sumatoria, un número, y vamos a poder evaluar si la persona tiene algún grado de depresión o no. Recuerden que el adulto mayor, muchas veces la depresión se encuentra enmascarada por patologías, o se subestima, o hay un subdiagnóstico, ¿no? Un infradiagnóstico de esta enfermedad, pensando que el adulto mayor ya de por sí es una persona triste, que está desanimada, que no tiene ganas de salir, de reunirse con sus amigos. Bueno, entonces,
no es así. Para confirmarlo tenemos esta escala de valores donde podemos a través del puntaje tener la impresión diagnóstica si esta persona cursa o no con una depresión. Recuerden que la depresión es una enfermedad frecuente en los adultos mayores, teniendo en cuenta que son personas tal vez que tengan algún factor de riesgo, patologías previas, donde toman medicamentos, personas que viven solas. Entonces hay que indagar muy bien acerca de esta enfermedad, porque teniendo un buen diagnóstico y luego la realización de un tratamiento, vamos a tener una persona que va a mejorar en su aspecto físico, emocional y también cognitivo. La valoración del sueño también es muy importante, indagar acerca del descanso nocturno, más que nada porque influye en todos estos aspectos la higiene del sueño, que muchas personas mayores, por su característica de vida, sus hábitos, eh, tienen la predisposición de dormir menos. Entonces tenemos que indagar muy bien sobre los hábitos del sueño, sobre las medicaciones que toma y, por supuesto, las patologías previas, como lo dije anteriormente. Generalmente las horas del sueño en los adultos mayores están reducidas, tienen mayores despertares durante la noche, el sueño es superficial, se despiertan a la madrugada. Entonces esto hace de que nosotros intervengamos de manera muy importante en el diagnóstico y también en el hábito del sueño. Que esto ya lo vamos a ver también más adelante. La valoración social relacionado a la escala de Gijón. Hay otras escalas también que se utilizan, pero yo les puse estas como ejemplo, relacionado a la convivencia, al estado de la vivienda, a la situación económica, cómo se relaciona socialmente con la familia y las redes, que está también relacionado, ¿no?, a las relaciones sociales, las redes sociales y más las redes de apoyo. Entonces, a través de estas valoraciones, acá se dan cuenta de que el médico no es la única persona que tiene que intervenir en la consulta del adulto mayor, sino que tiene que trabajar, es muy importante que lo realice junto al equipo interdisciplinario, porque cada uno va a tener una visión específica de su formación. Entonces es muy importante realizar la intervención. Aquí está la escala de Gijón. Entonces, terminando con la clase, vamos a tener el concepto de autonomía, que saberlo bien, que es la capacidad y o el derecho que tiene una persona a elegir por sí misma las reglas de su conducta, la orientación de sus actos y los riesgos que se encuentra dispuesta a asumir. Autonomía es elegir y conducir la propia vida. Esa es la persona autónoma. La pérdida de autonomía es la incapacidad o la prohibición de una persona a decidir sobre su vida. La dependencia se produce en sentido estricto cuando una persona no efectúa sin ayuda las principales actividades de la vida diaria, porque no puede o porque no quiere. La independencia se da cuando la persona realiza por sí misma y sin ayuda dichas actividades básicas cotidianas. Entonces, estos son conceptos que tienen que ir ustedes asimilándolos. Estas palabras yo ya las fui nombrando a medida que fui dando esta clase,
y en resumen ustedes se van a dar cuenta entonces cuando una persona es autónoma y cuando una persona es independiente. Y por otro lado, saber bien separar las diferentes áreas, tanto la funcional como la física, como la psicológica y social, y qué puntos hay que indagar en cada una de ellas. Esto es sumamente importante. Las escalas y los test que se utilizan. Y por supuesto, qué actividades, qué preguntas se realizan en cada uno de ellos. Incrementar la autonomía en los adultos mayores es poder mejorar su dependencia, es poder prever o prestar ayuda, la realización de actividades concretas, y que sean estas instrumentales o básicas, pero siempre apoyándose en los recursos propios de la persona mayor, desarrollando al máximo sus potencialidades, la autonomía y la seguridad, pese a las dificultades que pueda experimentar. Es decir, que a través de las preguntas que nosotros realizamos, de acuerdo a la evaluación de la diferente área que nosotros estamos analizando, inspeccionando, vamos a incrementar la autonomía de la persona que tenemos enfrente. Esa autonomía se va a incrementar incluso dependiendo también del tratamiento que nosotros instalemos. Y sí se puede lograr. Es decir, que una persona que tiene algún tipo de dificultad, deficiencia o discapacidad, podemos lograr con la intervención, con un diagnóstico certero y con la intervención y el tratamiento a largo plazo, que esa persona pueda ir mejorando en sus dificultades y enseñándole además a superarlas. Entonces vamos a tener menos complicaciones, menos internaciones, también menos administración de medicamentos y menos gastos sanitarios. Así que es sumamente importante la evaluación geriátrica y gerontológica. Bueno, aquí el equipo gerontológico, como está conformado, lo vuelvo a repetir: trabajador social, terapista físico, terapista ocupacional, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo también, etc. Tenemos que tener una visión general y una visión interdisciplinaria para que nuestra persona mayor pueda llegar a un fin óptimo, ¿no? En relación a su enfermedad. O sea, no solo llegar a un tratamiento adecuado para una posterior curación, sino también para una mejoración en su mantenimiento. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido esta clase. Cualquier duda que tengan, me escriben al foro, donde serán contestadas las preguntas. Muchas gracias.